¿Ok? Y bueno, pues vamos a comenzar con nuestra clase. Gracias por las bienvenidas. ¿Se vale regalar algo? No, no es cierto. No, ya ahí cuando vengan con gusto, lo que haya, se los puedo ofrecer. Y pues también por acá ya va a andar alguien más y luego les contamos bien esa historia, porque no voy a vivir solo, sino justo con otro querido hermano por acá, pero luego él ya les compartirá. ¿Ok? Entonces te pido que me acompañes en una oración. Vamos a orar, por favor. Señor Padre, gracias Dios por permitirnos estar aquí. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque nos has dado la oportunidad de conocer tu palabra, de conocer el mensaje de Cristo, y es por eso que estamos el día de hoy aquí. Guíanos a través de ella, a través del Espíritu Santo, a seguir aprendiendo acerca de las buenas nuevas del Evangelio de Jesús, Señor, y que hoy te quedes mucho con nosotros en este mensaje. Gracias por tu amor. Que la gloria y la honra sea para ti. Te lo pedimos y oramos en Jesús. Amén. Gracias. Entonces, pues vamos a esta tercer clase. Ya son 3. Qué rápido se va. Ay, qué rápido se va. Esto ya le moví por acá. Pero bueno, la clase del día de hoy, todavía no te voy a dar el título. Primero te quiero hacer una pregunta. Quiero que me contestes ahí en el chat. ¿Qué debe tener una persona con autoridad? La autoridad. Piensa en la primera imagen que tengas acerca de la autoridad. No sé de dónde venga. Ahorita te voy a dar algún ejemplo, pero me gustaría que ahí justamente en el chat me pudieras poner qué debe tener o qué crees que debe tener una persona con autoridad. Y los leo. Una vida ejemplar, ser ejemplo, ser ejemplar, honestidad, congruencia, firmeza, fortaleza, humildad, ser ejemplo, sabiduría, carácter. Debe hacer lo que quiere mandar, integridad, el Espíritu Santo, la responsabilidad. ¿Ok? Ahí hay varias ideas. Y te quería poner esta imagen. Esta imagen es autoridad. Te guste, me guste o no nos guste, es la autoridad. Es la autoridad que hay aquí en este mundo, es la autoridad que hay en muchas ciudades y de repente ya no se respeta. ¿Estás de acuerdo que muchas veces quizás aún tú has sido partícipe de decirle de cosas a estas personas? Porque dices, es que nada más tiene el puesto, pero no necesariamente la vida que lo respalde. Y así muchas veces vamos perdiendo el respeto por la autoridad, porque no vemos quizás esas cosas que muchos pusimos aquí en el chat o pusieron en el chat. Sin embargo, sigue siendo autoridad. Eso así va a ser y debemos como discípulos también aprender a ser respetuosos. No es lo mismo respetar a estar de acuerdo, pero creo que hay que ser ejemplares. Pero fíjate algo que me da curiosidad y que justamente por eso quería empezar así. No creas que vamos a hablar de otra cosa. Seguimos estudiando el Evangelio de Marcos, pero quiero dividírtelo un poco así para que veas cómo por algo está escrito eso. ¿Por qué está junto y por qué lo recopilaron así? La clase del día de hoy se llama Autoridad con compasión. Una de las características importantes y que ninguno pusimos por ahí es la compasión. Porque a veces pensamos que no cuadra, ¿verdad? Si tú ves la imagen de los policías y en ese momento yo creo que no hay mucha compasión. No es algo, una característica que inmediatamente aflore, sino que les pides, ¿no? De repente, espérate, entiende cómo está la situación, no importa. Así tiene que ser y así va a ser. Y es cuando se generan muchos problemas, porque no es una característica o quizás a veces ni siquiera son dos ideas, dos conceptos, dos características que vayan juntas o las tengamos así. Sin embargo, vamos a ver en Jesús la verdadera autoridad con mucha compasión, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vámonos a Marcos 1, seguimos en el capítulo 1, del 21 al 28. Y dice así, entraron en Capernaum
Y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Aquí quiero hacer una pequeña pausa porque justamente como estamos estudiando de manera expositiva, este es un concepto que está ahí en morado, que hemos visto o leído muchas veces y vamos a seguir leyendo. Pero me puse a pensar, ¿tengo claro qué era la sinagoga? Esto es un poquito de que entendamos el contexto, lo que estaba pasando en ese momento. Y te quiero dar una pequeña y rapidísima explicación de qué era una sinagoga. Porque, pues para entender el texto bíblico, es importante que hablemos de lo mismo, que no sean esas palabras que dices, ah, sí, ya, ahí estaba, no, nunca he sabido qué era, pero como ahí está, yo la leo y la sigo. No, es importante que cada vez podamos aprender un poquito más. Fíjate, aquí hay una breve explicación. La sinagoga era un lugar judío de adoración distinto al templo de Jerusalén. Los judíos, cuando fueron conquistados y existió esta parte del exilio, donde son regados por todas partes, se reunían para orar y estudiar las escrituras en estos lugares, en las sinagogas, porque no tenían acceso al templo. Tú sabes que muchas de las cosas que estaban en la ley se hacían o se iban a hacer en el templo. Mucho de lo que estaba en el Antiguo Testamento era para que en su momento se llevara a cabo en el templo, pero se destruye la ciudad, los dispersan y ellos quieren seguir adorando a Dios. Quieren seguir orando, quieren seguir leyendo las escrituras y crean estos lugares. Después, pues ya pueden regresar, después ya está el templo, pero esos lugares quedaron así establecidos. ¿Por qué te quería compartir este concepto? Porque se me hace interesante que conozcamos un poquito más, pero también como cuando hay un deseo profundo de adorar a Dios, se busca la manera. Se sigue buscando la manera y no se queda ahí como con las limitantes, sino se ve que se puede hacer. Y mira, estaba ahí viendo, y aquí te pongo una imagen para que más o menos veamos cómo era. Está en inglés, tampoco soy muy buenísimo para el inglés, pero básicamente este era el modelo de esa sinagoga, la sinagoga de Capernaum. Fíjate, no era la gran cosa tampoco. O sea, sí era una construcción, muchas veces era en casas nada más, pero esta era una construcción, porque tú puedes leer también ahí en Lucas 7, donde explica un poquito más. Esta la había construido un funcionario romano en gratitud. Y te acuerdas, era un hombre que se enferma, uno de sus criados pide ayuda y la gente le dice, ayúdalo Jesús, porque él nos ayudó a construir la sinagoga. Ve, 4 columnas en forma de corazón que sostenían esto. No era un lugar tan sorprendente, tan maravilloso. Lo sorprendente y maravilloso era lo que se hacía ahí. Y vamos a estar viendo justamente y constantemente este lugar, porque tanto Jesús como los apóstoles eran los lugares a donde llegaban. Muchos pueblos tenían estos lugares y eran a los principales que iban y predicaban ahí la palabra. Imagínate, en un lugar así es donde se desarrolla esta escritura. Te digo, yo creo que podemos seguir aprendiendo. Y dice, la gente en el 22, la gente se asombraba de su enseñanza. Acuérdate, llega Jesús a la sinagoga y se pone a enseñar, porque le impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús, sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Imagínate la escena. Eso es una de las cosas importantes que tengamos al leer todos estos pasajes. ¿Qué estaba pasando? Pues básicamente está enseñando Jesús y un hombre se pone a gritar. Una vez en universitarios,
yo representé a este hombre. Estaba justamente un hermano dando la clase y de repente me puse a gritar. Y pues todos o muchos se sacaron de onda, saltaron y fue, ¿qué pasa? Y ya así, porque me puse a gritar, me rompí una playera y empecé a decir esto, ¿no? Aléjate de nosotros. Y era una escena así sorprendente. Ya después le dijeron, tranquilos, es un discípulo. Y yo, hola, ¿no? Yo nada más estaba actuando, no hay problema. Pero esta era la escena de lo que estaba pasando en ese momento. Pero fíjate, lo que le sorprendía a la gente no fue exactamente todo el relajo, sino dice, la gente estaba sorprendida desde antes de que pasara esto, porque cómo enseñaba Jesús, porque lo impartía como quien tiene autoridad y todavía hacen una diferencia, no como los maestros de la ley, no como las personas que se supone que les estaban enseñando todo el tiempo, la gente que era representante de Dios, que se dedicaban a estudiar la palabra día con día y ahí estaban, pero algo veía la gente que decían, ¿sabes qué? Ellos no tienen autoridad, simplemente hablan de la palabra, quizás son muy estudiosos, es algo muy bueno, pero no es como Jesús, porque con un poco de enseñanza, de verlo ahí, para ellos fue maravilloso. Lo hace con autoridad. ¿Sabes cómo se llama esto que estaba teniendo Jesús? Se llama autoridad moral. Una autoridad moral es la congruencia, bien lo decían, entre lo que se dice y lo que se hace. ¿Recuerdas que en algún momento Jesús dijo, háganle caso a los fariseos, a los maestros de la ley, pero no hagan lo que ellos hacen? Háganle caso a sus enseñanzas, sí son buenas. No podemos tampoco rechazar el mensaje por el mensajero. Debemos de tener cuidado con eso. ¿Tú quién eres para leerme una escritura? No. Pero el ejemplo, la autoridad, ya es otra cosa. Para la gente era importante. Y yo creo que aquí viene uno de nuestros primeros retos el día de hoy, que tanto tenemos esa autoridad moral. Los años que hemos pasado al lado de Dios, al lado de Jesús, nos han hecho más como Jesús o simplemente tenemos más conocimiento. ¿Qué diría? Pregúntale a la gente a tu alrededor, a tu charla, a tu discipulado, a tus vecinos. ¿Qué dirían? ¿Es alguien que tiene autoridad? Porque si me habla de la palabra es porque sé que la vive, porque sé que está ahí todo el tiempo, o es otra vez ahí viene el que nada más me va a recitar las de siempre, pero ve cómo se comporta, es la casa donde más gritos hay, es la casa que más mal ejemplo da a la cuadra, nunca los veo juntos, nunca los veo felices, nunca los veo gozosos. Piensa un poquito, pensemos un poquito cómo somos. Sí viene el momento que te digo así muy, muy sorprendente de este endemoniado. Y aquí también te quería compartir algo que me hace pensar. Obviamente es importante que entendamos que Jesús estaba haciendo milagros no para hacer un show, sino porque él tenía que demostrar con esos hechos que su enseñanza era real, que lo que él iba a enseñar era real. Y para la gente necesitaba ver algo. En ese momento no existía la palabra, en ese momento no existía el testimonio de muchas personas, simplemente era Jesús parándose a hablar de cosas que para muchos era una locura. Tenía que demostrar su autoridad y su poder, por eso viene esto. Pero me hace pensar también un poquito, que no sé si te diste cuenta aquí, que para este endemoniado tenía claro quién era Jesús. O sea, él tenía muy claro porque dice, yo sé quién eres tú, eres el santo de Dios. ¿Lo tenía? Claro. Y sin embargo no tenía fe, sin embargo no tenía ese respeto. Y eso me hace pensar en una escritura en Santiago que dicen que hasta los demonios creen y tiemblan. Si la has leído en alguna ocasión, está en Santiago 2:19. Pero no hay fe, no hay amor por Cristo, es solamente conocimiento nuevamente. Hay que tener cuidado de no tener una noción
consciente de Jesús, de quién es, de decir sí es el Señor, sí es el Hijo de Dios, sí es el Santo, pero sin fe, sin amor, sin seguirlo, porque no te diferencia, no nos va a diferenciar nada de este sujeto endemoniado. Fíjate, qué cosas, ¿verdad? Él sabía y aún así no lo seguía. Si nosotros sabemos, creo que debemos de ir un paso más allá. Para la gente fue sorprendente porque nuevamente, ¿qué dice? Lo hace con autoridad. Aquí me viene una pregunta. Jesús le dice, salte de ese hombre y lo hace. ¿Qué tanto nosotros obedecemos a Jesús? ¿Qué tanto estamos dispuestos a que también Él nos diga, haz esto y lo hagamos? Porque si no, fíjate qué fuerte es que no tengamos mucha diferencia con este hombre endemoniado. Vamos a seguir leyendo. Aquí vas a ver cómo Marcos es el evangelio de la acción. Ya pasó esto y no nos dice, y luego caminó un rato y luego reflexionó, no, nada. Tan pronto como salieron de la sinagoga, luego, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Fíjate, las memorias de Pedro ya quedaba marcada la suegra, ¿no? Increíble. Entonces tenía una buena relación, sí se puede. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era. Dos cosas que te quiero compartir aquí. Una, hay necesidad. Siempre hay necesidad. Aquí lo vemos en la salud, en los problemas emocionales, aún en problemas espirituales. Aquí había endemoniados. Me encanta la cercanía de Jesús. Va a la casa de Simón, ve a la suegra, está con ellos, pero también aquí me encanta la actitud de la suegra, porque Jesús la sana, ahí vemos la compasión. Acuérdate que te dije que esta era la otra característica que íbamos a ver hoy. La autoridad. Fíjate, ese que dicen expulsa demonios, ve cómo lo está haciendo, pero que no está lejos. A veces así vemos a la autoridad, ¿verdad? Vemos como sí, sí es la autoridad, pero yo ni siquiera me le puedo acercar. Siempre está rodeado de personas y yo no puedo, no me van a escuchar. Muy diferente a este Dios, a Cristo, que se acerca, que va a la casa, que atiende las necesidades y es compasivo. Pero la suegra la sanan y ¿qué es lo primero que hace? Se puso a servirles. ¿Cómo somos tú y yo? ¿Cuántas veces hemos orado y Dios ha respondido a nuestras oraciones? Y decimos, entonces, sigo mi vida igual. O nuestra primera actitud es, ahora voy a servir. Voy a servir porque estoy agradecido. No se esperó, no estuvo mucho tiempo más en cama, ya estaba desesperada, yo creo, por estar ahí. E inmediatamente decide servir a Jesús. Creo que podemos aprender justamente de esa actitud. Sanando, un Dios sanando que refleja alguien que sabe, un Dios que sabe qué nos pasa, qué nos duele y que está dispuesto a ayudarnos, a ser compasivo en nuestras necesidades, porque pues así es como Él también vivió, en medio de luchas, de tentaciones, de pruebas, y sabe las necesidades. Cuando pensamos es que a Dios no le importa, es que ve todo lo que pasa, aquí vemos claramente al Dios verdadero. ¿Quieres ver al Dios invisible? Lo vamos a ver en Jesús. Cerca, ayudando a la gente, sanando. Ese es el Dios que seguimos. Y espero que te sientas en la confianza de ese Dios, de seguir ese Dios. Un Dios totalmente compasivo. ¿Indiferente? No. Compasivo. Es el problema del dolor, del sufrimiento que ya veremos en otra ocasión más adelante. Entonces, ¿por qué pasan las cosas que pasan? Tenemos que examinar
una de las cosas importantes, el pecado, pero ya va a haber tiempo que hablemos de eso. Pero este es Dios. Vamos a seguir adelante. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, te digo que luego, otra cosa. Cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca. Jesús respondió, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. ¿Qué vemos aquí? Que para Jesús era muy claro, una cosa es el ministerio público, una cosa es lo que estoy haciendo, los milagros, la predicación, pero otra cosa es mi cercanía con el Padre. Porque Jesús todo apurado, Jesús con toda la gente ahí a la puerta, todo el tiempo se tomaba ese momento a solas para ir con su Padre. Sé que tú y yo de repente nos cuesta y luchamos con no tengo tiempo. Es que si tú supieras todo lo que tengo que hacer. Es que orar, pues quizás 1 o 2 minutos porque es todo lo que tengo en el día. Ese no es el ejemplo de Jesús. Si somos discípulos de Jesús, hay que seguir el ejemplo de Jesús. Obviamente él también estaba ocupado, él tenía muchas cosas que hacer. Por eso, ¿qué hacía? Muy de madrugada. Cuando todavía estaba oscuro, se levantaba, hacía algo, salía de la casa, porque sabía, aquí otra vez me van a decir cosas, voy a convivir con mi Padre en un lugar solitario, se ponía a orar. Nuevamente, ¿cuántas veces no hemos escuchado esto? Pero no debemos de perder esa disciplina espiritual. La oración nos conecta con nuestro Padre. Hay tantas cosas que hacer, pues hay tanto que pedirle a nuestro Padre. No debemos nunca de olvidar esto. Jesús entendía su necesidad de conexión. Nosotros debemos ser humildes y también tenerla muy clara. Un pequeño detalle, viene y si te fijas, sale y sale y sale acerca de los endemoniados. Podríamos de repente estudiar un poco más. No quise que nos adentráramos más en ese tema. Solamente no es algo que sea común todo el tiempo. Era un momento espiritual muy grande en ese momento. Estaba el Hijo de Dios aquí. También estaba todas las fuerzas enemigas atacando en ese momento. Fue un momento muy fuerte en la historia de la humanidad, donde se desata mucho esa guerra espiritual también aquí en la tierra. Por eso estaba pasando. En algún momento hablaremos un poco más, pero tampoco lo debemos de ver como una práctica común. Yo soy un discípulo de Jesús, voy a andar expulsando demonios y eso tendríamos que estudiarlo más a fondo. Tampoco es bueno meterse tanto en estos temas, porque esto, ¿quién lo hacía? Jesús, el que tenía la autoridad. Creo que nosotros debemos de ser cuidadosos. Sí, aquí está en la Biblia, no debemos de ignorarlo, pero tampoco debemos de estar todo el tiempo pensando en esas cosas. ¿Ok? Si tienes dudas, también las podemos platicar y en algún momento vamos a hablar un poquito más de ese tema porque era lo que estaba pasando. Vemos nuevamente Jesús dejando el lugar claro. Primero está mi relación con mi Padre, pero también voy a seguir ayudando a las personas y esto es lo que pasó. Por último, vamos al último pasaje del día de hoy. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó, si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, si quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Creo que aquí hay una de las características importantes al acercarnos a Dios, la humildad. Fíjate en este hombre, un hombre rechazado,
todo el tiempo, leproso, que estaba fuera de la ciudad, que les ponían una campanita para que si allá andaba nadie se le acercara, porque era muy contagioso. Pero tiene la fe de acercarse a Jesús, pero una fe humilde, no como a veces nosotros podemos ser, hey, me tienes que dar esto, ya estoy harto de que no respondas, ¿cuánto tiempo más voy a tener que estar aquí? Y demás oraciones que hemos hecho. ¿Qué dice este hombre? Si quieres, puedes limpiar. Va a ser tu decisión. Te doy a ti la libertad porque sé quién eres. Te doy a ti porque reconozco la autoridad que tienes de que tú tomes esta decisión. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué oraciones estamos haciendo el día de hoy? Si quieres, Dios, puedes sanarme. Si quieres, puedes ayudarme con esto. Si quieres, puedes cambiar mi corazón. Si te das cuenta cómo aún leyéndola y leyéndola se baja ese nivel de orgullo, ese nivel de enojo que a veces podemos tener con esta simple frase, si quieres. Obviamente, dice movido a compasión, que ya estudiaremos más adelante esa palabra que habla de mover las entrañas. ¿Qué dice Jesús? Sí quiero. Y eso es increíble. Sí quiero. ¿Tú crees que Dios no te quiere ayudar? Sí quiere. ¿Cuánto estamos dispuestos a acercarnos y pedir su ayuda? Si quiero, queda limpio. Nuevamente, esa autoridad de decirle a una enfermedad, vete, a una a la salud, a un algo que nosotros no podríamos hacer gran cosa, pero también esa compasión de, sí te quiero ayudar, sí quiero que quedes limpio. Qué increíble. Este es un Jesús activo, este es un Jesús con autoridad, que no es necesario la autoridad a ser autoritario. No te acercas, no me digas, yo hago todo, sino esa autoridad verdadera que está cerca de la gente y ayuda. Ese es un reto para todos los que servimos. Eso es un reto si tú tienes una responsabilidad en tu trabajo. Ese es un reto para ti como padre. No ser autoritario, sino tener una autoridad verdadera, con cercanía y compasión. Después, pues ya sabes lo que pasa. Te dice, no vayas. Y a veces en nuestro ímpetu también podemos dejar mal a Dios. Hay que tener cuidado de que tengamos justamente esas dos partes. Acuérdate, esa autoridad moral. No nada más hablemos, no nada más digamos, sino veamos qué es lo que Dios nos está pidiendo en los momentos que nos los está pidiendo. Muchas veces Dios nos va a decir, ve y habla, pero a veces también te va a decir, calla esto. Y necesitamos, con una cercanía, ser conscientes de cada momento y hacerlo bien. ¿Qué pasaba? Pues aquí se iba a armar un relajo. Jesús ya no podía entrar a todos los lugares que él quería, ayudar a todas las personas que él quería, porque ya se juntaba mucha gente. Hay que tener cuidado de saber cuándo sí y cuándo no. Aunque también entiendo que cuando Dios ha hecho algo maravilloso para nosotros, con nosotros, pues también es a veces imposible callarlo. Solamente hay que ser sabios y saber en qué momento hacerlo. Para que puedas estudiar un poquitito más, ¿qué era todo eso que tenía que hacer? Puedes leer Levítico 14, todo lo que ordenó Moisés. Eran bastantes cosas. Por eso no te las voy a leer. Tú las puedes leer en tu casa, pero eran bastantes cosas lo que tenían que hacer. Y me hace pensar, ¿sabes? Si a veces solamente hacemos lo que se tiene que hacer, vamos a dar un gran ejemplo. Sí, Jesús le dice, ve y haz lo que mandan. A veces va a ser así. Pórtate bien en tu trabajo. Y ese va a ser un gran ejemplo. Sé un buen vecino. Sé un buen padre. Sé un buen hijo. Lo que tienes que hacer, hazlo. Y con esto la gente se va a dar cuenta también. Ya te dije, va a haber momentos y vamos a ver momentos también con donde lo vimos la semana pasada. Ve y sé un pescador de hombres. Pero aquí es un momento de ve y con tu ejemplo trae a más gente. Ayúdalas a que entiendan, a que sea un testimonio tu vida. Hay momento y hay tiempo para todo. Ni todo
el tiempo nada más el hecho de estar hablando y hablando y hablando, ni todo, solo callar. Hay tiempo para todo y eso lo vamos a estar viendo en este evangelio. Esta es la conclusión que te quiero compartir el día de hoy. ¿Sabes? Seguimos a un Dios con toda la autoridad del universo, pero también con toda la compasión de este. Y espero que te sientas así, seguro totalmente de sigo a Jesús, el hombre, Dios hecho hombre, con la mayor autoridad de todo, pero también que es mi Padre y que es totalmente compasivo ese Dios que atiende a mis necesidades. Creo que hoy nos llevamos un concepto de esa autoridad con compasión. Y ese es nuestro Dios. Sigamos confiando en Él. Muchísimas gracias. Vamos a terminar con una alabanza.